que nos van a estar hablando de un meteorito que está cayendo, que tenemos encima de la cabeza y que tiene que ver con la, con la economía, con, con las desigualdades y con la ecología. Voy a ver si puedo hacer que se unan, ¿vale? Vamos a intentarlo, voy a invitarles por aquí y así os los presento. Bueno, ya les hemos mandado la invitación. A ver si se añaden a la conversación y empezamos con ellos. Bueno, los voy a ir presentando ya. Por un lado vamos a tener a Diego Ferraz, quizá lo conozcáis porque tiene una cuenta que se llama Ecodiuku. Él es ambientólogo, es oceanógrafo, me saldrá bien, y divulgador climático en Twitch y otras redes y colaborador de Spark, del proyecto Spark. Por otro lado, vamos a tener también a Lourdes Benavides, que es responsable de clima, de resiliencia y de paz en Oxfam Intermón. Voy a intentar que se unan de nuevo. Un segundito. Vamos por aquí. Vamos allá. Bueno, parece que tenemos algún problemita con Oxfam, que no se puede unir. Vamos a intentar de nuevo. Y vamos a decirle a Diego que se vaya uniendo también. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, vale, ya estoy. Sí, ya estás, ya estás. Ya tenemos ahí. Bueno, ya estamos todos. Estaba de repente Muy como intentando buenas. aquí conectar como un marciano y de repente habéis aparecido. Bueno, bienvenida Lourdes. Bienvenido Diego. Gracias. ¿Qué Bueno, tal? muy Muy bien. buenas. Muchas gracias por vuestro tiempo y por estar ahí. Nada, un placer. Sé que por un lado es gracioso porque Diego está todo el día en las redes sociales y es un gran divulgador con mucho humor de todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente y con la ecología. Y por otro lado, Lourdes nos decía que era su primer direct, así que para nosotros vamos a ejercer, te vamos a bautizar hoy aquí en tu primer direct, que es muy bonito. Qué bien, qué bien, qué bien. Estaba intentando ver cómo entrar, o sea, ya empezando por ahí. Sí, es como intentar buscar la puerta, a ver por dónde entro, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, yo también he estado un poco torpe, eso que suelo hacer, pero no sé por qué, también me costaba un poquito. Bueno, os vuelvo a presentar de nuevo, pero quizá, bueno, igual mejor que presentaros yo, estaría bien que os presentaréis tanto Diego como Lourdes, ¿no? Que un poco Lourdes nos expliques qué es lo que haces dentro de Oxfam, Intermón, y luego Diego que explique también lo que hace. Muy bien, pues mira, yo soy Lourdes Benavides, llevo el programa de Clima, Resiliencia y Paz, se llama. Es decir, que todo lo que hacemos desde Oxfam Intermón en relación con estos temas, clima, todas las cuestiones de resiliencia, ¿no? A nivel comunitario y cuestiones relacionadas con construcción de paz. En una zona en particular, que es la... Hemos tenido como, de repente, como una desconexión absoluta. Todo se nos ha caído el chiringuito instagramero completamente. El direct se ha ido para abajo. A ver, veo que está entrando Ecodiuku. Diego, por ahí. Vamos a esperar un poquito para intentar recuperarlo. Y veo que también se une ahora mismo. Vale, ya estamos. Se une también. A ver, aceptar. Vamos a intentar. Vale. No sé por qué. Vamos a ver. Vamos a intentar de nuevo. Probando, probando. Hola. Ah, vale. Ya estamos, Nada, ya no te está Diego, preocupes. perdón Diego.
No sé qué ha ocurrido, se ha ido todo. Es todo lo que estábamos diciendo en el chat de antes. Hola. Lourdes, hola, bienvenida de nuevo. Bueno, de nuevo, perdonad, es que sé que estabais hablando, no estaba oyendo nada, de repente se ha colgado. Todo lo que hemos dicho en el chat anterior para quedar para venir aquí se está cumpliendo, menos lo de que se caiga el café, pero se ha caído, se ha desconectado todo, Lourdes, y no he oído nada, absolutamente nada. Te he hecho la pregunta a ti, Lourdes, creo que luego ha empezado a hablar Diego, tampoco he oído nada, así que si no os importa vamos a presentarnos de nuevo. Nos presentamos Lourdes, de nuevo. Pues perdóname. mira, yo soy Lourdes Benavides, trabajo en Oxfam Intermón y llevo todo el programa sobre clima, resiliencia y paz. ¿Vale? Básicamente es un programa que llevamos a cabo en una zona que es la zona del Sahel, el occidental, ¿no? En África Occidental. El Sahel es esa zona que está entre el Sáhara, digamos, y África subsahariana, ¿no? Que es como intermedia, ¿no? Semidesértica. Y estaba contando, ¿no? De la que últimamente oímos hablar mucho porque está habiendo pues, muchas malas noticias, ¿no? Desde golpes de Estado, sanciones económicas, etcétera. Sí. Bueno, muy bien. No, yo también me presenté, Diego. pero justo se me cortó. Estaba diciendo eso, que como habías dicho, que aunque sí que divulgo sobre medio ambiente y cambio climático en redes, la verdad que en Instagram debe ser el segundo Instagram Live que hago. Pero bueno, adaptado al medio sin problema. Y eso, como decía antes, bueno, yo tengo formación en ciencias ambientales y un máster en oceanografía especializado en océano y clima. Y bueno, para intentar, digamos, de alguna forma entretener a la gente, pues intento hacer que la gente lo pase bien en Twitch y bueno, pues a crear un ambiente agradable para que se pueda eh, enseñar o divulgar de una forma y que no sea pues una chapa, digamos, de 2 horas. Muy bien, muy bien. También has estado metido en Sí, Fridays for sí, Future, ¿no? sí, Si no me estuve, equivoco. voy a Vale. decir, voy a hablar en pasado porque hace tiempo que ya desde la post-pandemia, aunque no se acabó, sí que es cierto, lo fui dejando, sobre todo porque me mudé, antes estaba en Vigo, ahora estoy en Madrid. Yo empecé en Vigo cuando prácticamente empezó en el 2019, el 15 de marzo, 15M, que fue cuando fue la primera manifestación en Vigo y creo que a nivel estatal también. Y ahí estuvimos haciendo cositas. Fui a Suiza a la primera conferencia. Me vine también a Madrid cuando fue la Cumbre del Clima en Madrid en 2019, en diciembre. Y bueno, estuvimos trabajando. Llegó la pandemia, se siguió trabajando, pero bueno, ya por otras cosas personales y trabajo me vine a Madrid y me descolgué un poquito de todo. Ujú. Pero sí has estado en la COP Sí, también, ¿no? Si no me estuve en la equivoco. COP, ¿Has tuve la estado suerte allí? de ir con el grupo y con el equipo Spark, que un grupazo increíble. Estaban las chicas de Climabar, estaba Bianca, por una chica de Atlas of Future, estaba también Claudia Ayuso por ahí, y bueno, pues un equipo bastante completillo. Contándonos un poco, quizá Lourdes, ¿no? Porque, ¿qué hace Oxfam en una movida como la crisis climática? ¿No? Vamos a explicar un poco. ¿Y qué es Spark? Vale, mira, lo que hacemos en relación con la crisis climática básicamente es aportar, por un lado, datos, evidencias, ¿no? Contar un poco lo que pasa y todos los impactos que eso tiene. Aquí, ¿no? Cerca nuestro, pero también más allá, ¿no? En algunos de los países en los que realmente el impacto, bueno, son los que menos han contribuido, digamos, a causa del cambio climático, pero que reciben el impacto más directo y que menos recursos, ¿no? Capacidades tienen económicas para poder enfrentarse a ellos. Entonces, bueno, tenemos toda esta visión, digamos, de relacionar en la realidad del cambio climático pues con sus impactos en pobreza, en desigualdades, en brechas de todo tipo y hacerlas visibles, ¿no? Esa cara, digamos, humana del cambio climático, más allá de todo lo que también nos interesa mucho de cuestiones relacionadas con medio ambiente. Entonces, yo creo que desde hace años lo que queremos es sobre todo esto, vincular el cambio climático con la realidad humana y lo que tiene como impacto en nuestras vidas, en la vida de todo el planeta. Y el proyecto Spark, bueno, yo creo que Javi, ¿no? Mi compañero, ha estado ya también con vosotros. Él lidera, ¿no? Coordina este proyecto desde Intermón. Es un proyecto chulísimo que lo que pretende es impulsar el activismo climático, empujar, digamos, ¿no? Ayudar a jóvenes a conectarse, a conocerse,
a construir, ¿no? Construir, digamos, pues un proyecto conjuntamente para llamar la atención, seguir llamando. Yo creo que hay ahora mismo yo creo, una juventud súper movilizada y con muchísimas ganas, ¿no? Y el proyecto lo que quiere es ayudar a estas personas, a estos jóvenes, a estas chicas y chicos bueno, pues a llevar sus voces, ¿no? Y a opinar y también mirar hacia el futuro, ¿no? Con más optimismo. Así que es un proyecto, yo creo que muy necesario, muy chulo y bueno, que cuente Sí, Diego, que está ahí metido. sí, porque claro, estáis involucrando a mucha gente joven, ¿no? Alrededor Esa del es la proyecto idea. Spark, Sí, gente como conectarla Diego, por ejemplo, con otros países de Europa que también, ¿eh? Conectar con jóvenes de otros países de Europa, conectar con jóvenes de otros continentes, hacer también estos vínculos, ¿no? Para que hay bueno, que sea como una fuerza viva, ¿no? Y movilizada a nivel internacional y presione, y que también claro, presione, ¿no? A los que toman decisiones, a los que tienen el dinero, etcétera. claro, siempre estamos hablando de un problema global, ¿no? Y de que tiene que haber una relación global entre los jóvenes también y entre una lucha global de algún modo. Tú, Diego, que estás en el mundo Ujú. de la divulgación, eh, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves el mundo este de la movilización juvenil? Tú crees que lo que, no sé, un poco, ¿cuál es la función que tú cumples con esto? Bueno, de alguna forma intentar ser no voy a decir una pata, pero sí que una pieza fundamental a la hora de ser una especie de altavoz a la hora de comunicar cosas importantes y que a lo mejor la gente, si no fuese a través de vídeos o de infografías o lo que sea, cualquier tipo de contenido audiovisual, pues no se enteraría o no sería a lo mejor asequible para esas personas por interés, por conocimiento o por lo que sea. Y al final, como decía, la crisis climática es un problema global que afecta a todo el mundo, independientemente de todo, de orientación política, del país que seas o del nivel de riqueza que seas, que seguro que hablaremos después de qué diferencias y qué desigualdades va a haber, pero sí que es cierto que ese ser una especie de altavoz para intentar que la gente a su vez sea otro altavoz, creo que es el papel que intento jugar desde la, bueno, forma más humilde, por supuesto, intentando divulgar mi conocimiento que a lo largo de los años he ido Ujú. consiguiendo. Ujú. Porque hay también bueno, hay también una especie como de poner los puntos sobre las sillas a veces sobre noticias que no son del todo verdad. O sea, digamos que las digan mentiras, sino que son Mm, medias verdades a veces, ¿no? El ejemplo de las macrogranjas creo que ha pasado ya, evidentemente. Tú tenías un vídeo acerca hablando de esto, ¿no? Yo creo que era un ejemplo mm, curioso que también conecta desde otro prisma, ¿no? La economía con el mundo del medio ambiente y que los contrapone, ¿no? Y que los hace, que los mm. replantea, Sí, ¿no? Eh, bueno, no sé, háblame un poco. En ese sentido, tú te dedicas mucho también a sí, desmontar intento historias, sobre ¿no? todo que el mensaje malo no cale. O sea, el mensaje malo, entiéndase, mensaje que sea falso, que sea una media verdad, como acabas de decir. En el caso de las macrogranjas, es un ejemplo claro de que por ejemplo, pues para ponerle nombres, lo que dijo Garzón, el ministro de Consumo, simplemente se limitó a decir lo que decía un par de informes de cualquier institución científica o académica que puedas consultar a decirlo en un periódico. Y claro, bueno, por guerras partidistas o por ideología, se intentó, digamos, crear un bulo o criminalizar sus palabras. ¿Qué pasó? Que tuvo que haber, y se fue así, hubo una recogida de cable de todas las personas porque se dieron cuenta de que lo que estaba diciendo no era su opinión, era lo que estaban diciendo cualquier persona que se haya leído, pues, un PDF en el que mínimamente hable de las macrogranjas y de la ganadería intensiva. Por lo tanto, creo que al final, en ese caso, mi función ya no, ni siquiera tuve yo ese peso, digamos, de hacer nada, porque la propia gente, insisto, que se dio cuenta de que tenía razón, pero sí que hay otros casos como pseudonegacionistas o como me gusta, ya, porque hay una cosa que es el negacionismo al cambio climático, que
ha ido mutando y ya no es el que la gente niegue el cambio climático en sí, porque tampoco lo puede hacer por la evidencia científica que hay. Ahora lo que se niega es o el impacto o las soluciones que pueda haber o que simplemente no se pueda afrontar. También tengo un par de vídeos al respecto de eso, en el sentido de que hablo de gente y digamos que contraargumento a gente que está diciendo que tú no puedes hacer nada o que esto no nos va a suceder o que esto no es tan para tanto y cuando es decir, cuando no es yo creo que es, no, mira, hay aquí unos estudios, hay aquí unas cosas que están pasando a día de hoy, no hay que esperar a dentro de 10 años, entonces también hay que coger esos ejemplos que a lo mejor no son tan conocidos, pero también ponerlos en valor. Es tremendo. Eh, a mí me Mm. gustaría hacer una pregunta, ¿no? Tiene que ver con el informe también de Oxfam que hemos estado leyendo, que tiene unos datos demoledores realmente, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver, esto va para Lourdes y luego para Diego, ¿qué tiene que ver la desigualdad económica con la crisis climática? Bueno, la desigualdad económica y la crisis climática están completamente ligadas, ¿no? O sea, esto que en Oxfam Intermón cada vez usamos el término justicia climática, ¿no? Para también incorporar esta relación, porque ya no solamente es el cambio climático, sino es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Cómo nos enfrentamos. Eh, hay desigualdad ante el riesgo, por ejemplo, antes lo decía, ¿no? No todo el mundo sufrimos los mismos daños frente a los impactos del cambio climático, pero al mismo tiempo tampoco todo el mundo causamos, ¿no? De la misma manera el cambio climático, ¿no? Estamos en el origen, ¿no? De alguna manera. Entonces los mil millonarios, ¿no? Las grandes fortunas, las grandes empresas, ¿no? Y las grandes riquezas generan bueno, pues unas emisiones de carbono absolutamente descomunales, ¿no? En relación con los demás. Y de hecho, claro, en las soluciones, también en las recomendaciones tenemos que tenerlo en cuenta. No se trata de que cada uno en nuestra pequeña parcela aportemos. Algunos tienen que cambiar más cosas, ¿no? Para poder contribuir a mitigar el cambio climático. Desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde las causas hasta los impactos del cambio climático, todo tiene que ver con desigualdades. Al final, lo que el cambio climático lo que produce es enormes brechas, ¿no? De desigualdades. Aquellas personas que no tienen recursos para poder, ¿no? Que no tienen una casa en condiciones, en un lugar que no esté excesivamente expuesto, ¿no? Pues a estos eventos extremos, ¿no? Meteorológicos, al final lo que genera es esto, ¿no? Diferencias cada vez mayores. De ahí la importancia de, bueno, pues de que contribuyamos a aquello, o sea, que los países que más tienen puedan contribuir a mitigar y a que estos otros países, digamos, más pobres puedan adaptarse, ¿no? A esta realidad que la tienen ya en casa, ¿no? Que la tienen en casa de manera acuciante. Bueno, cuando miras, por ejemplo, países como Bangladesh, el dinero que se gasta en las propias familias, ¿no? Cada año en contrarrestar los efectos que tienen del cambio climático en su día a día es muchísimo mayor de lo que invierte su propio gobierno, es como 2 o 3 veces mayor, pero es que es infinitamente mayor de lo que aportamos ¿no? los países más ricos en términos de financiación climática, pero muchísimo, muchísimo más, ¿no? Porque su día a día es enfrentarse básicamente a los impactos del cambio climático. Claro, no se paga eso desde los Claro, claro, países sí. O sea, que es por desarrollados. O todas sea, partes, ¿no? están Está todo pagando los... vinculado, o sea, toda la desigualdad y el cambio climático son una realidad totalmente ¿no? entrelazada y las Oye, relaciones sí, hay una viñeta que es son esta, las políticas, ¿no? justo. Que ajustemos, que propongamos tienen que ir en ese, ¿no? No todo el mundo, Vale, se me ha cortado un poquito ahí no todo ahora. el mundo tiene que pagar igual. ¿Me oís? Claro. Bueno, Sí. que hay una viñeta que hicimos, que hice para Oxfam, que es esta, que yo creo que habla un poco, ¿no? Es un poco el resumen que Sí, acabas muy de decir buena. de que no, claro, no todos, o sea, los que están pagando la Mm. factura son los de abajo Eso es. realmente, ¿no? Ujú. Un poco por ahí. Sí, Diego, dime. eh, Te iba a bueno, decir que dinos tú que...
¿Cuál es? No sé si quieres puntualizar algo. La verdad es que Lourdes ha Sí, hecho sí, una sí. exposición No, increíble. simplemente usando la diapositiva, o sea, Muy la detallada. gráfica que acabas de Mm. poner, que es totalmente, o sea, que no es un dicho, y vuelvo a los datos, a lo mejor me queda un poco pesado, pero si tú vas a ver los datos de emisiones, si coges la media de emisiones global y ves los países que superan esa media y los que están por debajo de esa media, te sale que los que superan esa media son los del norte global y los que están por debajo de esa media son los del sur global. Y donde están más sufriendo la crisis climática es en el sur global. O sea que realmente ya no es una gráfica que digas que pueda quedar según dicho, sino que es la realidad que se está viviendo a día de hoy. Ujú. Totalmente. Os he puesto otra también Mm. de Mandanga que hizo, de gente reciclando y comiendo brócoli bio, que bueno, que es un poco un estereotipo realmente, pero es lo que hacemos a veces las humoristas para evidenciar cosas, ¿no? Industria emitiendo CO2. Bueno, son algunas viñetas con las que hemos ido participando. Esta era relacionada con la COP. ¿Qué sensación tenéis de la COP después de que haya ocurrido, ¿no? Y en relación a las desigualdades económicas y sociales y la crisis climática. Diego, no sé si quieres empezar tú, que Me estuviste da ahí. igual, Bueno, Lourdes. Dale, Vale, dale. sí, 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 sin problema. A ver, yo creo que la impresión y, digamos, el análisis va a depender mucho de las expectativas que tuvieses antes de ir. Entonces, dependiendo de las expectativas, mm, puedes decir que la COP fue bueno o que fue un desastre. Creo que nadie realmente puede decir que fue algo bueno o positivo. Pero tirando un poquito de pragmatismo, sí que es cierto que mejoró lo que antes había, porque se hicieron algunas cosas que había atrasadas, véase algunas cosas de financiación climática que había por ahí desde el 2009, véase el artículo de derecho de emisiones, bueno, algunas cositas que fueron cerrando, pero obviamente queda mucho por hacer. Y yo siempre digo que sí que se mejoró respecto al anterior, pero que obviamente lo único que hizo fue ponernos en la casilla de salida. O sea, se fueron prohibiendo cosas, la doble contabilidad de carbono y todo esto que estaba en el mercado de emisiones, y simplemente nos pusimos en la salida para empezar digamos, a luchar contra el cambio climático, cuando obviamente deberíamos ya estar en medio de la partida, como en esa viñeta, pues llegando al final. Y es lo que no pasó. Obviamente es totalmente insuficiente, pero tiene que ser, como y yo lo dije y lo sigo repitiendo, cada año hay 352 o 53 días que no son COP para seguir luchando contra el cambio climático y para seguir mm, haciendo acciones, para seguir creando medidas mm, o propuestas que sigan transformando la mm. sociedad y sigamos en esa dirección. Ya, es. Es muy importante, sí, es muy importante esto que dices, ¿no? Claro, en realidad lo que hace la COP simplemente es ponerlo, bueno, Mm. simplemente no, hace muchas cosas, pero sobre todo a nivel de calle lo ponen los informativos, ¿no? Y lo ponen en el debate en esos días, quizá, ¿no? Pero sí que es muy importante esa idea de tener, de visibilizar continuamente, de pensar que no es solo ese momento, ¿no? Eh, hay una cita muy visual que hemos extraído del informe de Oxfam que dice, diez, si los 10.000 millonarios más ricos del mundo se sentasen sobre el dinero que poseen apilando en billetes de $1, cubrirían la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Qué decís a esto? Mucho papel, ¿eh? Es Mucho muy papel Muy visual. visual, ¿eh? Habría que talar mucho árbol, diría. Habría que talar mucho árbol. Muy buena. Muy bien, bien respondida. Pero es brutal, ¿no? Es brutal. O sea, es que no, es que es difícil de medir cuando te hablan de millones, de miles Mm. de millones, de cientos de miles de millones. Yo creo que llega un momento que perdemos un poco la Claro. noción de lo que esto significa, ¿no? En volumen de dinero. Yo creo que a partir de cierto momento, pero sí, es brutal, o sea, es brutal. Y pensar que esto va a más, o sea, que cada vez los ricos se alejan más de la, ¿no? Mm. De los pobres y que cada vez los millonarios, ¿no? Son capaces de acumular más riqueza, más patrimonio. Eh, Da miedo, la verdad. Yo creo que da miedo. Luego el poder que tienen también, ¿no? Pues desde viajes espaciales hasta controlar las políticas, ¿no? En muchos casos de algunos países. O sea, sí, o sea, está claro que la desigualdad, y esto
lo llevamos denunciando yo creo que ya casi 10 años, ¿no? En Oxfam Intermón. La desigualdad, en este informe habla de las desigualdades matan, y es que es verdad, ¿no? O sea, los impactos que tienen el hecho de que unos se hacen cada vez más ricos y que los otros se quedan más atrás, es verdad que lo que provocan realmente es esto, ¿no? Resultados trágicos, pero o sea, todo lo que llevamos diciendo hace mucho tiempo es que la acumulación de riqueza en tan pocas manos es mala no solamente por la economía, sino también por el poder, ¿no? O por la capacidad que esas pocas manos al final tienen también de manejar nuestras vidas y de seguir promoviendo normas que les beneficien a ellos, ¿no? Y no Claro. al conjunto, ¿no? de la sociedad. Así que sí, habla por sí La sola. capacidad de conducir Claro, políticas, ¿no? Incluso de apretar para que haya políticas que se lleven a cabo. claro, Ujú. claro. Es Como por interesante ejemplo, lo que no. dicen, estoy diciendo por aquí, ¿no? Las desigualdades matan. Podéis acceder al informe en el link de nuestra bio. En oxfamintermon.org, que es la página web de Oxfam Intermon, en la misma home tenéis el link para poder leer el informe completo, que me parece muy interesante y me parece muy necesario leerlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta viñeta de Liona, que dice otra cosa, que también habla de que los 10 hombres más ricos del mundo, acumulando 6 veces más riqueza, o sea, que es una viñeta que muestra a los 10 hombres más ricos del mundo acumulando 6 veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntas. Es muy bestia, ¿no? 3.100 millones de personas que acumulan 6 veces menos riqueza que los 10 hombres. O sea, ya no es de igual a igual, incluso 10, 6 veces más. Es muy bestia, ¿no? Y lo que tú dices del poder, que realmente, claro, estamos hablando de que se está manejando en realidad la política mundial, ¿no? Digamos, prácticamente. Mm. No sé, Diego, si Sí, quieres también decir digamos que hay algo. veces que sí que cuesta el tema de o sea, dar datos que no se utilizan a día de hoy, porque sí que es cierto que mucha gente dice es 1 millón de personas y la gente va a dar igual 1 millón que 100 millones porque se pierden en la cabeza los millones, igual que la Ya. distancia, que es complicado, pero a mí me encantan esas comparativas. Pero también el mismo, o sea, otro informe de Oxfam, no el nuevo, sino creo que es el anterior, que dice que el 10% de la sociedad más rica genera la mitad de las emisiones. Y es más fácil de entender quizás así, o Mm. sea, el 10% genera el 50%, el otro Sí. 50% sería el 90% restante de la Ujú. sociedad. Por lo tanto, ahí ya obviamente hay diferencias, incluso a medida que vas bajando de quién es más rico y menos rico. Y que preguntabas, ¿no? Por la relación de riqueza, desigualdad o qué tiene que ver esto con lo otro. Al final también comentaba Lourdes antes el tema de justicia climática y justicia social y hay que ver la crisis climática como un potenciador de cualquier crisis que ya exista en cualquier sitio, sea social, si hay desigualdad, el cambio climático la va a potenciar más, si hay cualquier cosa también, pérdidas de biodiversidad, también la va a potenciar más y en ese sentido se tiene que ver como lo que es. Entonces, se puede ver por los lados, primero porque la gente que menos tiene menos poder adquisitivo para adaptarse al cambio climático, que en este sentido no todas las medidas de adaptación requieren financiación económica, pero la gran mayoría o las grandes sí, y en ese caso el que menos tiene pues no va a poder hacerlo y quien más tiene sí que va a tener ese poder. Y claro, se produce con una especie de bola de nieve tanto por un lado como para el otro. El que menos tiene, menos puede hacer y más va a sufrir. El que más tiene, más puede hacer, no va a hacer nada porque porque no tiene por qué hacerlo porque se va a poder adaptar mejor. Y lo vemos con el caso de medidas de tecnooptimistas, como en la película, por ejemplo, de No mires arriba, de Don't Look Up, que yo también hice una especie de crítica o review en la que ponía, por ejemplo, el caso de la persona esta que sale, que es bueno, tampoco quiero hacer un spoiler, pero sale una persona, magnate tecnológico, tecno-optimista, que puede ser cualquiera de los grandes que se nos ocurra, que se nos venga a la mente ahora, que esté luchando por llegar a Marte. Y, y es lo que decía Lourdes, es el poder que tienen para hacer una especie de lobby y poder imponer sus medidas o sus intereses frente a los de la sociedad, que son los que deberían prevalecer en este caso.
no vi el review que hiciste. Yo tuve un poco de contradicción con esa película, pero no por lo que cuentas, sino ¿no? Porque no sabes hasta qué punto. Bueno, es verdad que hay una cierta. Sin querer hacer spoiler tampoco, ¿no? Me da la sensación como que Mm. todo se lleva un poco al extremo, pero sí, pero no, ¿no? Porque luego, no sé cómo lo veis, bueno, cuando está ocurriendo todo y todo es tan histriónico, no sé si realmente es tan histriónico o no. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eh, o sea, yo solo te diré que a mí la película no me No. gustó. Pero como yo lo digo, me O sirvió sea, como a mí, herramienta para explicar cosas de relaciones con cambio climático y para mí sí, eso ya me valió. La utilicé como un medio. sí, 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 Fíjate, a ti totalmente, no te ¿no? gustó, ¿no? A Javi sí le gustó Me la mucho, a mí miraré. sí le gustó regular, no mucho no, No, a pero mí mucho a mí no. sí, a mí fíjate Sí, que me llamó la atención, pero por la yo, capacidad que tenemos como de no querernos sí, enfrentar a las realidades, ¿no? O sea, esta parte tenemos como una capacidad sí, de, yo no sé, de perdernos pues, en estos histrionismos que decías, Mm, comunicativos, ¿no? O de perdernos en... Y entonces es una sí, realidad que la tienes ahí, que se acerca poco a poco, pero realmente no estás ahí, ¿no? Estás como en otra historia, en otra movida. sí, sí. Y sin querer hacer spoilers también, para mí uno de los momentazos, quizá, que más bueno, que es donde os digo que no sé si me gusta o no, todavía, es cuando estaban en mm. directo en el programa de televisión, ¿no? Y ese punto tan incómodo y también a la vez histriónico, pero que no sabes muy bien, es lo que quiero decir, si realmente pertenece a la realidad o es más la ficción, ¿no? Porque quizás sí estamos un poco en ese punto ya. A veces, no lo sé, ¿eh? Bueno, no vamos a seguir hablando quizá de la película, ¿no? Que no era la intención. A mí hay Mm. otro dato del informe, y para ir ya un poco cerrando, que tiene que ver también con las partes más vulnerables de la sociedad, ¿no? O sea, con los sectores más vulnerables también. Dice, ahora se tardarán 135 años en cerrar la brecha de género y no 99 como se estimaba antes de la irrupción de la pandemia. En 2020, las mujeres perdieron 800.000 millones de dólares en ingresos y hay 13 millones menos de mujeres con trabajo ahora que en 2019. La riqueza conjunta de 252 hombres es mayor que la de los 1.000 millones, ya sé que estas comparativas son un poco marcianas, que los 1.000 millones de mujeres y niñas que viven en África, América Latina y el Caribe. 252 hombres mayor que la de Mm. los 1.000 millones de mujeres y niñas que viven en África, América Latina y el Caribe. Bueno, hablamos de pobreza, hay también esta interseccionalidad del género y y de lo racial también, ¿no? Sí, 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 ¿Me te oís? has entrecortado un poco, pero oye. Ah, no, decía que dentro de lo que es también riqueza o pobreza también existen, bueno, existen sectores más vulnerables como las mujeres depende de la raza de la que seas incluso, ¿no? De si no eres blanco, etcétera, ¿no? Que yo creo que es algo, bueno, a mí me ha llamado Sí, mucho sí, la atención, la sí, sí, verdad, me ha está claro. Pero parecido la pandemia brutal. lo que ha generado, o lo que está generando todavía, ¿no? Es esto, ¿no? Mayor pobreza, mayor desigualdad de Mm, género. O sea, ¿no? mm, Estamos dando marcha atrás a unas velocidades muy, muy grandes, ¿no? Y está claro que las primeras, ¿no? Que han tenido que soportar el peso eh, en los mm, cuidados, ¿no? Pero el peso también de la carga familiares, mm, etcétera, durante la pandemia, en todas partes en el mundo, han sido las mujeres y las niñas, ¿no? Y las que han tenido dificultades para poder ir a trabajar porque tienen que cuidar a los niños o han perdido su trabajo o se han expuesto más ellas personalmente porque son, bueno, la verdad, la economía del cuidado es muy, estamos muy feminizada, ¿no? Al final las enfermeras, las cuidadoras en centros ¿no? En residencias de mayores, casi siempre son mujeres, ¿no? Entonces mm. han estado más expuestas también al virus en los momentos más, ¿no? más complejos de la pandemia. Eh, y yo coincido contigo, Javi, que este es uno de los datos que a mí más me ha llamado la atención, es esa regresión en la brecha de género. O sea,
lo que nos cuesta o lo que nos ha costado, lo que estamos, la lucha, ¿no? que tenemos por ir avanzando, ir rompiendo barreras, ir como mejorando en la igualdad entre hombres y mujeres y en general, ¿no? La brecha de género, ir cerrando la brecha de género, pues en este último año y medio, 2 años, realmente sí, pues hemos dado marcha atrás. Ha sido tremendo, sí. Ahí... No, iba a decir Dime, que Diego, dime, perdón. yo siendo totalmente, bueno, iba a decir pesimista, pero a mí no me sorprende tanto en el sentido de que ante cualquier crisis siempre salen digamos, siempre sale ese pasito atrás hacia lo más reaccionario y ante cualquier crisis las mujeres siempre son las que más sufren. Entonces, existiendo la crisis climática y siendo un potenciador de las otras crisis, es, vamos a decir, no, o sea, normal, es decir, viendo lo que viene sucediendo durante toda la historia de la humanidad, que las mujeres siempre serán más perjudicadas dentro de la diferencia de sexo que hay. Por lo tanto, o sea, digo que es normal en el sentido de que viendo lo que hay, no que tenga que ser así. Por eso digo que, bueno, que obviamente hay que trabajar en todos los aspectos y de formas más multidisciplinares para poder intentar ir paliando todo al mismo tiempo, sino al final volvemos a lo de justicia climática y justicia social. Aquí en esto que dices, me gustaría haceros una última pregunta a los dos. Bueno, en realidad son 3 preguntas, pero son una, que es, ¿qué creéis que necesitan? Yo veo como, por resumir y por ser un poco bruto, quizás soy un poco bruto, 3 generaciones diferentes frente a la crisis climática, ¿no? La generación de la gente más mayor, o la gente más madura, etcétera, ¿no? Que estamos yo para arriba, las generaciones ahora y los niños, vamos a poner, por hablar del futuro también. ¿Qué creéis que necesitan? ¿Qué creéis que hay que comunicar a cada generación? En el caso de los niños, ¿qué creéis que habría que hacer? Si habría que hacer algo en las escuelas o cómo veis cómo se montan hoy en día los programas relacionados con el medio ambiente y la ecología en las generaciones actuales que habéis dicho que están muy movilizadas, que están muy concienciadas, si realmente se puede seguir avanzando, porque tampoco se puede hablar de toda la juventud movilizada y concienciada, ¿no? Es así, la gente joven, igual que todos los sectores, pues son sectores muy heterogéneos, en realidad, ¿no? Quizá yo tengo la sensación muchas veces cuando dibujo que siempre me estoy dirigiendo al mismo rebaño, a la misma parroquia, ¿no? Por decirlo, y que es complicado a veces el incorporar a gente nueva con determinados mensajes. Bueno, no sé, que esta pregunta un poco para saber qué se puede hacer, qué creéis que se necesita hacer, cómo lo haríais, cómo lo hacemos. Cualquiera de los dos. Yo creo que, a ver, yo creo que a los niños, yo creo que a los niños sí que, bueno, por lo menos ¿no? en la educación pública sí que les llegan mensajes, ¿no? Y sí que hay una educación amable con el medio ambiente, sobre cuestiones diferentes relacionadas con sostenibilidad. Claro, quizás lo difícil es aplicarse a uno mismo el cuento en términos de qué consumo, qué como, ¿no? qué juguetes tengo, cuántos juguetes tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto quizás es más, o sea, eso es más una labor en casa, yo creo. Y esta es más compleja, es más difícil y para mí muy necesaria, ¿no? Porque al fin y al cabo no se trata solamente de reciclar, ¿no? De tener cuidado con pues eso, los océanos, nuestros parques, ¿no? Los bosques, etcétera, pero también hay esa parte más compleja. Nosotras, yo creo, nuestra generación, que bueno, somos más conscientes, estamos más leídas, pero que también, o sea, yo creo que tenemos que hacer todas a nivel individual como sociedad, pero a nivel individual esa transición, ¿no? Y eso pasa también por hacer cambios, y cambios en nuestro modo de vida, nuestro modo de movernos, de ¿no? nuestra vivienda. A ver, yo creo que es un reto que lo tenemos encima. Yo creo que este momento, por dar un poco un toque de optimismo, ¿no? Es un momento bueno. O sea, que ahora de repente nos llega un dineral y más nos vale usarlo bien, porque es que va a ser como el momento que tenemos
para realmente hacer esa transición que sea justa, que sea también sostenible, que sea verde. O sea, a ver cómo hacemos o cómo exigimos a nuestros políticos que ese dinero realmente lo utilicen para poder hacer ese salto, ¿no? Que sabemos que cuesta dinero, que cuesta esfuerzos, cambios en nuestros hábitos, ¿no? Y como sociedad. No me atrevo a hablar mucho en nombre de los mayores, la verdad. No sabría muy bien decirte. No sabría muy bien. No sé si Diego se te ocurre a ti algo. Yo sinceramente, yo creo que el contenido o el mensaje o la idea tiene que ser exactamente la misma independientemente de la edad que tengas. O sea, el contenido tiene que ser totalmente intergeneracional. Lo que sí que puede variar es la forma, el formato, el tono, el modo. Obviamente la forma de comunicárselo, Cierto, divulgar, va a cierto. diferenciar si estás en etapas escolares, que si estás en etapa laboral, que si estás en etapa de jubilación. Pero el mensaje en sí tiene que ser el mismo. O sea, no va a haber diferencia porque, por lo que sea. Porque no tendría sentido entonces. Porque entonces parece que estamos dando mensajes contradictorios dependiendo de la edad que tengas. Entonces, yo en ese sentido, porque ya volviendo a mi origen, digamos, de educación ambiental, porque muchas veces se piensa que la educación ambiental solo está si tienes más de 25 años, la educación ambiental no es para ti, porque la educación ambiental solo es en etapas escolares. Y si queremos hablar de educación ambiental, que por cierto, mañana es el día, creo, mundial de la educación ambiental o internacional, o no sé qué día es, a nivel global, pero que es ponerla en valor no solo para las etapas, digamos, tempranas, sino para toda la etapa de la vida. Y sí que es cierto que, por ejemplo, hay que hacer cambios a nivel, digamos, individual, de dejar de, bueno, reducir el consumo de carne, evitar el transporte de combustión, utilizar un transporte público, etcétera, etcétera. Pero la crisis climática no se va a solucionar solo haciendo eso. Se necesitan otros cambios realmente que transformen la sociedad y para ello a veces hay que abandonar ese individualismo, digamos, impuesto por la sociedad actual e irnos hacia algo más colectivo. Véase colectivo, no tiene por qué ser un movimiento climático ni organización climática, puede ser tu asociación de vecinas si quieres, puede ser tu grupo de lectura de la biblioteca del barrio si quieres, pero cualquier cosa y digamos a partir de ahí de esa información, formación y organización, empezar a transformar entre la emergente posible pues lo que viene siendo la sociedad. Muy bien. Bueno, yo me quedaría un poco con ese Sí, mensaje que me parece súper interesante de transformar lo colectivo desde lo cotidiano, desde lo cercano, ¿no? Desde los círculos más cercanos y que eso sea la forma de compartir el cambio, ¿no? Y de luchar el cambio desde lo cercano. Muchísimas gracias. Voy a decir solamente que, bueno, que es que para quien quiera saber más sobre el informe de las desigualdades matan de Oxfam Intermón, puede acceder a la página web de oxfamintermon.org. También para unirte a la red del cambio contra la desigualdad dentro del proyecto Spark, en la misma página web, oxfamintermon.org. No voy a decir el chorizo completo porque nadie lo va a entender. Metedos en la página web de Oxfam Intermon, allí lo tenéis. Y bueno, y también recomendar que sigáis el canal de Diego. Ayúdame tú, por Ecodiucu, favor, perdón, no me lo... sí, es como mi Ecodiucu, perfil. la primera C y la segunda con Sí, K, eso es. el perfil de Diego, donde veréis información, al menos, por lo menos veraz, que eso es mucho, y sobre todo con mucho humor y con mucho rollo. A mí me ha encantado ver el Gracias. trabajo que haces, te felicito. Y desde luego a Oxfam, que decirte, Lourdes, del trabajo que hacéis. muchas gracias. Muchísimas gracias por Gracias, vuestro también un tiempo. placer estar aquí. Y, bueno, y me dicen por aquí también que si os metéis en el perfil de Oxfam Intermón, también tenéis el informe y la web de Spark en el link de nuestra bio, Perfecto. de Oxfam Intermón. Vale, muchísimas gracias. Seguida así. Hay que pelear desde abajo y desde Genial. lo colectivo. Muchas Muchas gracias. gracias, de verdad, por Hasta vuestro pronto. tiempo. Gracias, un Gracias. placer, un Un saludo. abrazo. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego.